Esto y él es Fartures, con David Castañón. El mayor de los 3 chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el bizco se dio cuenta y me dijo: oye colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera... Bueno, ya lo veis, y es sabinera. Eso no quiere decir que tengo una edad, pero bueno... Tengo una edad, David. Tiene una edad. Hay que decirlo. No pasa nada, muy bien llevada, ¿eh? Mucho mayor que la mía, ya te lo puedo decir. Estamos con Isabel Llano, que ella es Isa Sagüeis, mundialmente famosa, conocida. Tiene muchísimo que ver con la gastronomía, pero tiene mucho que ver con la vida. Cuando ahora vivimos en una época de influencers, creadores de contenido a mansalva en redes que a veces hasta tosiga y aturulla, ver un poco la evolución del camino de Isa a lo largo de todos estos años, que fue de las primeras que empezó, pues a mí abúltame pues muy, muy interesante tener una charrina con ella. Ver un poco cómo Vestimundo, también para los pocos, y yo creo que alguno por ahí quedará algún despistado o despistada que no la conozca, que sepa un poco lo que fai y que la sigáis, porque yo creo que merece mucho la pena. ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estás? Muchas gracias, David. Pues encantada de estar aquí contigo. Fuiste que la primera. Bueno, en honor a la verdad no fui la primera. Yo empecé porque vi a 3 o 4 chicas que lo hacían, pero es verdad que nada, éramos 4 comparado con lo que hay ahora. En 2009 empecé, imagínate. 2009 no había ni Facebook. ¿Había Facebook? No. Facebook, si estaba, yo no lo tenía todavía. Eso. Instagram no. No existía. No, nada. No. Y tú empezaste con esto de grabate y contar cosas. Eso... O sea, te quiero decir, ya era impensable. Totalmente. Porque Impensable. tú decías, ¿cómo voy? No, evidentemente ganaste tú, ¿no? Pero yo decía, ¿qué interés tiene ver a alguien haciendo cosas o contar algo ahí? Y pues mira, fíjate, te voy a contar cómo fue. Yo era informática y estaba trabajando de profesora en un instituto, y un día vi a una chica americana maquillándose en YouTube y me quedé atontada viéndola, y me pasó media hora viendo cómo aquella chica en su casa se maquillaba. Y me di cuenta que aquello había llamado mi atención y me había gustado. Y entonces dije, jo, qué guay esto, yo quiero hacer esto. Y así fue, me compré una cámara, me senté a los pies de la cama y empecé a subir vídeos. Pero sin pensar que esto se fuera a convertir en nada, más que en un hobby. ¿Y empezaste a subirlos a YouTube? YouTube. ¿Y montaste un blog de aquella? Sí, bueno, había que hacer un canal. ¿Eso? Entonces hice un canal, me puse un nombre, Isa Sagüeis, ¿Sí? Y empecé a subir vídeos a YouTube. Empecé de maquillaje, como tú decías, porque era lo que hacían las 4 chicas que había, pero enseguida, pues ya a mí lo que me gustaba era comunicar, contar cosas, pero no de maquillaje exclusivamente. Entonces enseguida empecé a hablar de cocina y de otras cosas. Para los que no lo sepáis, Isa y yo coincidimos en la Facultad de Informática. Yo creo que ya el mundo, si nos conocéis a los dos, el mundo donde menos pensabas que nos ibas a cuadrar a los dos. Yo llegué el primer día a la Facultad de Informática y había 2 mujeres en mi clase, 2 de 150. ¿Cómo me iban tú te dio a ti por estudiar aquello? Pues mira, no tiene nada de vocacional, es muy triste mi historia. Yo quería ser profesora. Bueno, lo primero que quise estudiar fue publicidad. Fíjate al final cómo la cabra tira al monte, ¿eh? Publicidad, pero me tenía que ir a Madrid y mis padres me convencieron de que no lo hiciera. Luego decidí magisterio, me gustaba la enseñanza, pero mi padre era profesor y me dijo, ay, que te vas para el paro, que no sé qué. Entonces, como no sabía qué hacer, David, y todos mis amigos se metían en informática, dije yo, bueno, pues para informática que por lo menos tengo amigos. ¿Ya ves tú? ¡Qué triste! Y así me metí en esa carrera. Pero obviamente no era lo mío. En informática solo sobrevivías si te molaba el rock o el heavy metal. Tú ni uno ni otro, ¿eh? Claro, no, yo nada. Y como tú dices, en mi clase éramos 4 chicas, 100 y pico chavales y 4 chicas. Claro. Eres un poco un bicho raro allí. Claro. Porque además, eso sobre todo, era como un ambiente muy friki. Sí. Y yo no era nada de eso. Sí, bueno, tenemos historias para contar ahí. Sí. Cuidado, ¿eh? Para decir que yo por lo menos, yo siempre digo, no, yo soy de los normales. O sea, imagínate cómo era el percal. Sí. Había un poquito de todo. Sí. Pero tú empezaste a subir vídeos y es verdad que agarraste fama
de forma muy rápida, quizá porque, claro, era algo completamente distinto y no había nadie que hiciera eso, ¿no? Claro, yo creo que sí que se me da bien comunicar y Sí. llegar a la gente, pero también lo que dices tú, igual si empezara a día de hoy, que hay tantísima gente que lo hace, no destacaría de la misma forma. De aquella éramos 4 y pues yo entre los 4 destaqué, ¿no? Entonces sí, fue muy pronto. Cuando llevaba 4 meses subiendo vídeos a internet me llamaron Telecinco y Antena 3, ¿Serio? sí, para hacer un programa en la tele y Planeta para hacer un libro. ¿Y no notaste mucho rechazo de los medios de comunicación convencionales a eso nuevo que nadie sabía lo que era? Pues no, porque realmente yo creo que hacíamos gracia. Al final era una chica que no conoce a nadie y que de repente la están viendo miles y miles de personas, ¿no? Ya. Desde su casa retransmitiendo. Era algo gracioso. Ya. Quizás no diría tanto rechazo, pero sí el miedo a que suplantásemos otros medios de comunicación vino un poquitín más tarde. Ujú. Cuando de verdad, digamos, los youtubers de aquella empezamos a convertirnos como un poco en un medio de comunicación. Ahí yo creo que sí que hubo un periodo de un poco de miedo, pero luego al final se vio que eran cosas complementarias totalmente. Ya. Entonces, tú eres profesora, o sea, tú das clases en un instituto de informática. Sí. La mítica profesora de informática. Y hubo un momento en que, claro, aquello ya era incompatible, ¿no? A ti se te fue de les manes y decidiste tirar por lo que te prestaba. No fue ni así, David, fue No. más rápido todavía. Yo sabía que era lo mío. A mí me gustaba comunicar, contar cosas. Me dediqué a la enseñanza porque al terminar la carrera yo no quería dedicarme a programar. Digo, bueno, pues hago oposiciones y soy profe, por lo menos comunico de cierta forma, Claro. ¿no? Pero es verdad que luego, al llegar al instituto, la realidad en las aulas no es tan el Club de los Poetas Muertos como yo tenía en mi cabeza, ¿no? Que yo quería ser el señor Keating y no. Entonces, tenía ahí un poco de decepción de que no era exactamente, ¿no? Y cuando encontré esto, sin saber que podía ser mi profesión, de repente comunicar, llegar a gente, ayudarles de cierta forma, hacer sentir bien a los demás, me hacía sentir tan bien. Digo, esto es lo mío. Entonces, ya te digo, llevaba 4 meses... Llegó la oportunidad de hacer un programa con Antena 3 y un libro con Planeta y dije, es el momento, porque si no, para volver a la enseñanza tiempo tengo. Claro. Y encima estaba viviendo en Cantabria debido a la profesión y yo quería volver a Asturias y digo, la oportunidad. Ajá. Fui al instituto donde estaba trabajando, llegué y dije, que me voy, como te lo digo. Y me volví. No lo dije en casa, no se lo dije a mis padres, a nadie. Daos cuenta que yo de aquella tenía 30 y pocos años. Ya. Todavía llegar a casa y decir, que lo he dejado todo porque quiero ser no sé qué, youtuber o no lo sé. Que no, de aquella todavía tampoco nos daba ingresos apenas. Entonces, Claro. yo veía el potencial, pero poco. O sea, pero inestable, ¿no? Claro. No se sabía. Entonces me arriesgué, dejé todo y empecé. Decías antes de, si empezara hoy, no sé si entre tanta oferta cae, tú lleves 19 años, eso ya es complicadísimo. O sea, a mí, evidentemente, tienes el talento, eso nadie lo puede negar, pero lo que el curro que hay detrás para que tú vayas generando contenido durante 19 años, que estés siempre ahí y que sigas saliendo entre las personas más destacadas, o sea, a mí eso me parece impresionante. Ya, la verdad es que yo creo que se me da bien eso, lo que te decía, se me da bien comunicar, llegar a los demás y al final lo hago desde el corazón, David. No hay nada... esto que ahora se analiza tanto, ¿no? Ya. Hay mucha gente que me dice, me lo han dicho a lo largo de los años, estoy en un curso de marketing y estamos analizando tu marca, cómo haces los vídeos, con qué gancho al principio, con qué no sé qué, digo, luego me lo cuentas, porque de verdad yo no lo tengo programado. Yo simplemente quiero contar algo y ya lo pienso siempre desde cómo esto puede ayudar a alguien. Entonces eso ya para mí es un buen punto de partida. Tienes que publicar cosas que interesen a los demás, que les ayuden en cierta forma. Ya. Les puede ayudar porque les cuentas algo que es útil para su vida. También les puede ayudar simplemente porque les haga sentir bien, porque les haga reírse por algo, ¿no? De cierta forma les tiene que ayudar. Y luego yo pienso eso, ¿vale? Somos mucha gente generando contenido en internet, se tienen que parar a verme a mí. Entonces, pues el otro día, por ejemplo, subí un vídeo que empieza diciendo, para que me veas, ¿no? Pues Claro. es según me nace. Que estaba muy bien ese vídeo porque precisamente transmitías el mensaje contrario de la época en la que vivimos anguaño, ¿no? Que
todo rápido, vídeos muy... El otro día subí un vídeo de una canción de Marisa Vallarroso que duraba 4 minutos y mientras estaba subiendo el vídeo ya Instagram me está diciendo, oye, tío, Sí. que un vídeo de más de 3 minutos penaliza. Y yo, pero ¿cómo va a penalizar esta maravilla? Tal Pues cual. penaliza. Te dice, los vídeos de más de 3 minutos no Eso. se van a mostrar a casi... A público nuevo. Efectivamente, decía. eso es. Sí, bueno, pues al final, a ver, te tienes que ceñir a las normas, sí, es tu trabajo, somos profesionales de esto, pues si Instagram nos dice que no puede pasar de 3 minutos, procuraremos que no pase. Antes no era así. Yo tengo vídeos de 30 minutos, David, tengo un vídeo de 30 minutos poniéndome pañuelos que la gente lo veía hasta el final. Tengo las estadísticas en YouTube que se ve hasta el final. Eso hoy en día... Impensable. No, es impensable. Entonces, bueno, pues hoy en día intentaría contar lo mismo. En vez de contar 50 formas de ponerse pañuelos, contaría 10 o lo partiría el vídeo en muchos cachos, ¿no? Trato de adaptarme, pero yo sigo con mi misma esencia. Y de hecho, mucha gente me lo dice y me lo agradece. Entonces, bueno, sé que, digamos, tengo mi público, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, Isa, qué gusto que te cuenten una receta, que te la expliquen, que se paren a decirte cómo es, no que no sé, que te tiren todo allí y te digan, te lo cuento en la descripción, ¿no? Claro. No, y ahora que vamos a lo visual, tú y es verdad que tienes una imagen muy potente, pero cuidas mucho más casi el contenido, ¿no? Lo que decías antes de cómo estás explicando una receta, yo ahora veo una receta y al final digo, tío, no sé ni de dónde saques las cosas, no me da tiempo ni a ver el producto que estás echando ahí. Claro, pero yo eso también es un poquito por mi experiencia de profesora. Al final, como trabajé de profesora 2 años y me formé durante muchos años para eso, pues te acostumbras a saber explicar las cosas de forma que la gente las entienda. Entonces, eso es inherente a mí ya también, ¿no? A mi forma de ser o de explicar. Hay mucha gente, pues eso, que tú ves una receta, me pasa lo mismo con mis libros de cocina. Mucha gente dice, chicos, que leo la receta y no la entiendo. Claro. Yo estoy acostumbrada a explicar, a desmigarlo bien, a que lo entiendas. Y otra de las cosas buenas que yo creo que tienes ya que conseguiste un abanico amplio de público. No sé si, supongo que tú tendrás las estadísticas, mucho será femenino porque son cosas femeninas sobre mujeres, pero también seguro que de hombres, y luego el abanico de edad, ¿no? Que manejes, desde público más mozo hasta público más mayor, que yo creo que fue contigo creciendo hasta en las redes sociales, ¿no? Eso es así, porque justo el otro día subía un vídeo sobre mi hijo mayor que ya es adolescente, ¿no? Entonces yo ahora empecé hablando de bebés y ahora estoy hablando de adolescentes. ¿Qué tal llevamos la adolescencia? Bien, de momento Sí, bien, ¿eh? vale, Bien, vale. pero bueno, tiene sus cosillas. Y justo el otro día publicaba un vídeo sobre cómo visten los adolescentes hoy en día, porque mi hijo no le saco del negro. Ah, vilo. Y por Sí, Dios, sí. con lo mono que es el crío. Y no sé qué marca, además, una marca única. Goodrich, Eso, Goodrich, idea. Supply and Demand y no me acuerdo ahora cuál es la otra, Mackenzie, esas 3 marcas. Y yo le intento decir, ay, hijo, esto, esas 3. Pero bueno, un poco lo que cuento en el vídeo, ¿no? También era como un poco gracioso, pero también tiene un trasfondo de cómo yo educo a mis hijos, ¿no? Entonces, son marcas caras, pues una sudadera te vale 70 euros y yo a mi hijo le digo, estupendo, te la pides para Reyes y para el cumpleaños. El resto, digamos, del armario que hay que hacer durante todo el año, yo te lo compro en rebajas, en Zara, donde sea, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es mi forma de hacerlo, cada uno lo puede hacer como quiera. Sí, pero yo tuve de aquella, entré un poco por curiosidad a ver los comentarios. Y en los comentarios, ya que vimos una época de tanto odio, o sea, de decirte, bueno, pues esta es la manera en la que educas a tus fíos, y tú, pero si ni siquiera oíste el vídeo entero, que estoy diciendo que el resto del tiempo, bueno, pues hacemos compras normales, y como si quieres comprar eso, y es tu vida, y son Por tus supuesto. fíos, eso aparte, ¿no? De todos modos, ciñéndonos a la verdad, ese vídeo tiene cientos de comentarios y hay 2 así, Sí. pero efectivamente hay 2 que dicen, pues vaya mal que educas a tus hijos o algo así, ¿no? Y Sí. yo le digo, pero has visto el vídeo entero. Pero bueno, a veces pasa eso, un poco lo que estamos comentando, ¿no? La gente no se para ni a ver el vídeo, ve un poco el principio que dice, qué cara la sudadera que quiere mi hijo y que no se pone otra, y ya deja el comentario y se va, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tomarlo como es. Aparte de todo eso, de ir sacando vídeos cada poco, hiciste una carrera paralela con libros. ¿Cuántos libros tienes ya?
15 publicadas. 15. 19 años. Bueno, tardaste el primero dijiste que a los pocos meses. A los 4 meses A me los 4 llamó meses. Planeta para hacer el primer libro, sí. Superventes. Sí, la verdad que no todos han tenido el mismo éxito, también son de diversas cosas. Tengo uno de poesía, uno de prosa poética, un par de ellos de reflexiones, de estilo de vida, y luego el resto son de cocina. Y entre los de cocina, sí, hay... Lo peten. O sea, Cocina sana para disfrutar, la ese. cocina de Sasa Ways, esos fueron... Es se un libro de vendieron- las recetas ese que que fue espectacular. Sí, Pero de algunos han ediciones y vendido ediciones. más de 100.000 ejemplares, sí. 100.000 Sí, ejemplares. Sí. Madre mía. Ha habido... Pérez Reverte, chúpate esa. Ha habido 3 o 4 que han sido verdaderos éxitos, la verdad. Claro. Eso, bueno, entiendo que para ti un refuerzo a tu marca personal muy grande porque te da un refuerzo muy positivo a que tu trabajo tiene esa visibilidad, porque tú siempre tienes miedo a que el libro te lo compre tu ma y poco más, pero aparte a ti, y que eso pasar del mundo digital al analógico, yo creo que hay algo muy complicado y tú conseguiste conjugar muy bien las dos cosas. Esto fue porque, claro, yo empecé a hacer recetas en YouTube y mucha gente me empezó a decir, Isa, me gustaría tenerla escrita. Entonces, a partir de ahí, porque el primer libro no fue de cocina, ¿eh? El primero fue de consejos de belleza y tal, ese que te comentaba de Planeta cuando solo llevaba 4 meses. Y luego surgió ya el primer libro de cocina a partir de ahí, que fue un éxito. Los primeros fueron muy exitosos. Pero fíjate, David, yo, aparte de que trabajo mucho lo que hago, me dedico muchísimo cuando hago un libro a explicarlo muy bien, a que la fotografía esté preciosa, todo, ¿no? Que no me quede detalle. Decido muy bien los proyectos que quiero hacer. Te digo esto porque, por ejemplo, ahora mi editorial Planeta, con los que llevo ya tiempo, me han propuesto hacer un siguiente libro y les he dicho que no. ¿Por qué? Pues porque sí, yo podría hacer un libro, es un buen contrato para mí, es estupendo, pero yo no quiero hacer algo, 1, de lo que yo me sienta muy orgullosa, 2, de lo que la editorial quede satisfecha, y 3, de lo que las personas que me siguen les guste. Claro. Entonces al final digo, ¿qué más puedo aportar ya? Quiero decir, ya 15 libros. ¿Que hago otro libro de recetas? Bueno. ¿Recetas más sanas todavía? Ya. ¿Recetas, un refrito de lo que he hecho? No me apetece hacer nada de eso. Entonces yo les he dicho, lo vamos a hacer, pero dejadme pensar una idea que me guste, que yo crea que pueda aportar a los demás, que sea un buen libro para vosotros y que me sienta a gusto. Entonces por eso también creo que es un éxito lo que hago, porque no me lanzo a hacer cosas porque sí. Ya, ni por los perres. Efectivamente. Bueno, porque aquí podrías decir, venga, vale, sí, dame para el Claro, tú y claro, voy a vender 100.000, 80.000 o 200.000. lo que Es sea. muy tentador Claro. decir a Planeta, claro, sí, venga, estupendo, contrato un libro, yo gano mi dinero y ya está, pero se venden 5.000 ejemplares. Yo me quedo mal, el que lo compre se queda mal y Planeta se queda mal. Entonces no. Claro. Entonces vamos a esperar y cuando tengamos una buena idea, lo hacemos. Y es verdad que tú ya estás en una posición, digamos, en la que puedes elegir. Supongo que a ti te picarán muchísimas marcas, muchas cosas para vender y todo eso al final a ti te generará pues debates internos sobre qué sí, qué no y con lo que te sientes a gusto, ¿no? Porque también tienes que comer. Sí, por supuesto. Mira, yo al principio, cuando empezaron a pagarnos las marcas por hacer contenido en Internet, yo por lo menos pasaba vergüenza, porque al final era como, claro, yo empecé a hacer esto de forma altruista, ahora cobro por ello, pero yo no quiero que la gente deje de confiar en mí, porque yo sigo siendo la misma persona honesta, Ya. ¿no? Pero claro, explicarle a la gente, esta opinión mía es cierta, pero me pagan por ello... Claro, puede generar dudas. Yo lo entendía, entonces nos daba como vergüenza y era así. Pero ahora no. Yo estoy muy orgullosa de cómo soy como persona, de cómo hago las cosas. Efectivamente digo que no a muchas cosas. Y es verdad que, no voy a decir por suerte, porque creo que es por haber hecho bien las cosas, me puedo permitir rechazar lo que no quiero, aceptar lo que quiero, y ha sido siempre así. En todos estos años que llevo, me han venido siempre a buscar, nunca he tenido que ir a buscar trabajo, la verdad, y me he podido permitir, pues eso, decir, no, esto no lo voy a hacer, que han sido también muchas cosas, pues como este ejemplo que te decía del Claro. libro, y como muchas otras cosas, pues yo qué sé, cuando perdí peso, porque yo perdí mucho peso, no veas la de marcas que me Bueno, decían... mucho... David, Perdiste, pero 20 bueno. kilos. Bueno, ya. Bueno, bastante. Claro, si me pasé la receta, pero comprar ese libro, me cago en mi manto. Nada, con que me sigas en internet ya lo tienes fácil.
Y, por ejemplo, muchas marcas, bueno, varias, me escribieron diciéndome, dices que has perdido peso con nuestra dieta y me hacían un contrato y digo, pero ¿cómo voy a decir eso si no es cierto? Ya. ¿No? Bueno, pues eso. Y es verdad que y una profesión en la que tienes que tener una salud mental, yo creo que para conseguir evadirte, separar tu vida profesional de la personal, porque al final... sin caer un poco en el cotilleo, pero estás contando cosas de tu vida, ¿no? Hasta de tus fíos, sin que se vean, porque es verdad que no se ven, pero estás contando cosas de tu vida personal y cómo te sientes. Y eso al final entiendo que es complicado de separar, ¿no? Bueno, a mí no me ha resultado complicado. Isabel Llano y Sasha Weiss es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo, solo que solo cuento lo que yo quiero de Isabel Llano, ¿no? Es así, me pasan cosas que no comparto, pero sí he compartido cosas personales. Y yo sé dónde pongo el límite, cuáles son mis líneas rojas y no las traspaso. Entonces, así estoy muy bien. Uh-huh. Aparte, yo ya tengo una edad. Ya. Quiero decir... Entiendo que para los creadores de contenido que nos llaman ahora más jovencitas o más jovencitos sea más difícil, porque todavía no tienes las cosas claras en la vida, no tienes la cabeza bien amueblada, pero para mí ya no. Ya. Yo sí que pasé, no respecto a meterse o a involucrarse en mi vida privada, porque ya te digo que ahí siempre tuve yo la sartén por el mango, sino a las críticas en internet, no críticas, porque las críticas me encantan, es lo que nos permite crecer, pero el ataque gratuito, sí que tuve mi época al principio de no llevarlo bien, de decir, pero bueno, esta gente, ¿por qué me habla así? ¿No? ¿Por qué me insulta? El odio gratuito, ¿no? Además, odio. Sí. Pero que igual no lo llevaría bien en mi vida normal si alguien me tratara así. Pero fue al poquito, ¿eh? Llevaba como un año solamente cuando me pasó esto y dije, a ver, yo me quiero dedicar a esto. Y es muy injusto que haya tanta gente agradecida por lo que haces, que te quiere, que te trata bien y que esto vaya a empañar esta cosa tan pequeña. Y dije, ya está. Y ahí hice como ese clic. Yeah. Y de verdad, David, que a día de hoy, o sea, me da un poco hasta la risa. Cuando recibo algún comentario de ese estilo, yo o no contesto porque no quiero tampoco darle más bobo, o lo hago siempre así con ironía o con gracia, y es que hasta me río, de verdad. Yeah. Me resulta simpático. Y ese mundo tan glamuroso de Gales, de que parece todo tan superficial, ¿Cómo bases de la nube? Bueno, supongo que al día siguiente te tengo que levantarte y cuando los guajes ya eran pequeños, vestirlos y llevarlos al colegio, ¿no? Pero ¿cómo consigues esa doble vida? Claro, yo siempre he sido sensata y he tenido los pies muy en la tierra. De hecho, pues eso, llevo muchos años con una marca muy consolidada, no me ha faltado trabajo, me va muy bien. Y yo sigo pensando... Bueno, cuando se acabe esto y Sasha Weiss, porque soy consciente de que no deja de ser un trabajo inestable, por muy bien que me vaya, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tengo afortunadamente mi profesión, aunque si te digo la verdad no creo que volviese ahí. Y ya desde hace pues como un par de años estoy dando vueltas a tener un plan B por ahí ya, de hecho ya estoy en ello, bueno, para poder seguir ganando dinero, que tengo 2 hijos que irán a la universidad y hay que vivir muchos años, espero. Entonces... Se me ha ido la pregunta. Eso, que cómo... Vale, sí. Entonces siempre he tenido los pies muy en la tierra y yo no soy mucho ni de postureo, ni de la vida falsa, ni de darse bombo, no soy de eso. Yo soy una persona muy terrenal, muy normal. Entonces, bueno, cuando me toca ponerme el tacón y la lentejuela, como fui hace poco a presentar una gala, yo el teléfono de la esperanza, y yo era la presentadora, David, o sea, me dices eso hace unos años y no lo puedo creer, la presentadora de una gala en el auditorio de Oviedo con mi traje de lentejuelas, y allí fui y lo vivo así, lo vivo como diciendo, qué oportunidad me ha dado la vida estar aquí, muy agradecida, pero yo al día siguiente llego a casa, me quito la lentejuela al tacón, me pongo las zapatillas y la bata y les hago la cena a mis hijos. Claro. Y esa es mi vida realmente. Pero es que tiene que ser así. Claro. Yo me sé poner el traje de lentejuelas y el tacón y ir a la supergala, pero en cuanto salgo de ahí, llego a mi casa, vuelvo a mi vida normal. Vale. Y en tu carrera la gastronomía siempre estuvo muy presente. Y es verdad que siempre con un mensaje muy positivo de hay que disfrutar la vida,
pero también cuidándose, un poco enfocado en la vida sana, pero lleves a lo largo de tu trayectoria, pues fuiste xurao de milenta concursos, percorriste algunos de los mayores restaurantes, conociste a grandísimos cocineros. ¿Cómo te presta ese mundo? Me encanta. Sí. Yo el mundo de la gastronomía siempre me ha gustado. De hecho, ya te digo que empecé maquillándome y en el cuarto o quinto vídeo que me estoy pintando los ojos estoy diciendo, bueno, es que a mí realmente lo que me gusta es la cocina, porque es que es verdad. La cocina siempre me gustó. Vengo de una familia de muy buenas cocineras, mi madre, mi abuela, mi tía. Y yo desde chiquitita me ponía ya a su lado, ¿cómo haces esto, abuelita? Porque me gustaba y somos una familia a disfrutar mucho de comer. Nosotros en casa, que luego a mí me llamó la atención cuando como con otras familias, que digo, no son como nosotros, porque claro, tú crees que todo es como en tu casa, ¿no? Claro. Cuando estamos comiendo en mi casa estamos todo el rato, qué rico está esto, qué bueno, ¿y cómo lo hiciste? Y como mi abuela decía, ya comimos, ¿cuándo cenaremos? Decía todos los días después de comer, ¿cuándo cenaremos? Muy asturiano eso, ¿eh? Sí, Lo de, lo de ir veas, comiendo y hablar de comida. Sí, para que veas lo que nos gusta, ¿no? Entonces, gracias a mi profesión, porque ha sido gracias a esto, efectivamente he sido jurado de muchos concursos importantes, he conocido a muy buenos chefs y aprendo de todos y de todo, de cada experiencia. Qué guay. Me encanta. Y ya para acabar, ¿cómo ves este mundo ahora de influencers, creadores de contenido, de xente en Andorra, lo de YouTube, Twitch, y es como una fauna todo espectacular, con xente muy, muy, muy buena, con xente que vive casi del hate de otros, no sé, y un mundo, un mecigallo ahí espectacular, ¿no? Claro, cuando yo empecé al final era muy fácil, éramos 4 chicas en YouTube maquillándose. Claro, ahora yo creo que esta profesión, digamos, ya se tendría casi que subdividir, porque Ya. no tiene nada que ver lo que hace un gamer con lo que hago yo, con lo que hace, pues no sé, una modelo guapísima que muestra una vida de lujo, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Hay gente que estamos, yo tengo un perfil quizás más prescriptor, más la amiga que te da consejos, y otros pues más aspiracional, otros son diferentes, ¿no? Claro, somos perfiles muy diferentes, personas de diferentes edades, con vidas totalmente diferentes. Entonces, yo creo que hay de todo. Creo que hay mucho bueno, creo que hay mucha gente dando buenos mensajes, apoyando, haciendo compañía. La soledad es uno de los problemas de esta sociedad, de los más grandes, y hacemos compañía a mucha gente, y hacemos sentir bien a mucha gente, y hacemos ver la vida de otra forma. No sé, yo creo que aportamos muchas cosas buenas. Y luego, bueno, pues hay otros perfiles que igual no. A mí me preocupa sobre todo por la gente más jovencita que consume este contenido, porque yo al final, ya como mujer adulta, entro en las redes sociales y algo que no me aporta o que no va conmigo, lo deslizo y se acabó. Pero estos chavalitos jóvenes que entran y les estamos bombardeando con este mundo superficial, de que cuanto más tengo más soy, de no fijarnos en los demás, de no ayudar a los demás, esto sí me preocupa. Entonces, bueno, yo tengo fe porque la mayoría de mi público son mujeres de entre 30 y 55 años, el 90 y pico %, y yo las leo mucho. Y todas van en mi línea. Es lo mismo, es Isa, estoy preocupada por esto, yo a mis hijos les estoy inculcando esto. Entonces al final, si tú a tus hijos les inculcas eso en casa, yo al final creo que es lo que queda. Yo, mis hijos están expuestos a las redes sociales como todos, bueno, el pequeño aún no, el mayor, y yo le estoy educando en cariño. Esto no, esto sí. Y yo creo que al final eso es el verdadero pozo, es lo que vale. Así que tengo fe. Bueno, pues 19 años. Esperé pues que sigas por lo menos otro tanto. La verdad es que tiene muchísimo mérito. Yo que, bueno, todos los asturianos te conocemos casi desde el principio, hasta cuando salías en los periódicos, enlazaba en el blog. O sea, fuimos casi creciendo contigo y ayudaste a una montonera de gente también a iniciarse en las nuevas tecnologías, que yo creo que eso también es algo muy importante. Así que nada, muchas gracias, a seguir y un abrazo fuerte. Gracias, David. Hasta otra.